Como había dicho al comienzo, vamos a vuelo ya de avión supersónico, como digo yo, y vamos a ver básicamente las cosas principales en la adaptación pediátrica. Eh, En esencia, ¿para qué se usan las lentes de contacto? Obviamente, para la corrección de miopías, para la corrección de hipermetropías, para las afaquias y pseudoafaquias. Recordamos que pseudoafaquia, ya hoy en día prácticamente de afaquias no hablamos, salvo que sean traumáticas o lo que fuere. Las pseudoafaquias saben todos, y si no, si hay gente que recién está empezando, que es la terminología moderna que aparece después del año 80 para todas las personas que se operan de catarata y se le coloca un lente intraocular. Como aparecía ahora un cristalino, aunque sea artificial, no se podía decir que era una fáquico, no se podía decir que no había pasado nada raro, entonces aparece esta nueva terminología, pseudoafaquia, que en pediatría no se usa tanto, depende de un montón, sobre todo de razones socioeconómicas, pero digamos que sí, y obviamente los casos especiales que lo vamos a desarrollar al final, ¿no es cierto? Las aniridias, etcétera, etcétera. Obviamente, si uno hace un repaso con un cucharón gigante de sopa, burdamente hablando, digamos que el miope, como dicen en el colegio, es el que ve bien de cerca y mal de lejos. El hipermétrope es el que ve bien de cerca, mal de cerca y mal de lejos, y bien de lejos, perdón. Pero lo que apunta a esto es que cuando hicimos estas fotos, este chico es un chico que tiene un astigmatismo muy elevado. Obviamente, cuando le copiamos la cruz, salía la cruz, el círculo más o menos lo decodificaba cerebralmente, y ya le voy a explicar por qué esto de cerebralmente, pero cuando le hicimos dibujar un cuadrado, obviamente hizo un rectángulo bastante importante, porque tenía un astigmatismo más que interesante. Bien, entonces, ¿qué materiales usamos en pediatría? En esencia, los materiales, y yo enuncio todos los materiales que existen en el lente de contacto, los tradicionales, el primero era el PMMA, que son las siglas del polimetilmetacrilato, que lamentablemente algunos siguen usando, y digo lamentablemente sobre todo en pacientes nuevos. Yo también tengo pacientes de la época de mi padre que tienen 89 años, y bueno, siguen con el de PMMA, cuando lo querés cambiar a un gas permeable se matan, y aparte, bueno, no le quedan muchos años de PMMA, no por el material, sino porque tienen 89 años. Existen lentes hidrofílicas de baja hidratación, de alta hidratación, gas permeables que son de baja, media permeabilidad, hay gas permeables de alta permeabilidad, hoy en día ya hablamos de gas permeables de altísima permeabilidad, que en pediatría muchas veces tiene, o mejor dicho, en algunos casos tiene una aplicación más que importante, son como lentes gas permeables de uso permanente. Pero más ahora al final de la charla vamos a entender qué es lo que más se usa en el mundo. Y otros, ¿por qué? Porque empiezan todas estas cosas, digamos, que se van modernizando, a veces para bien o para mal, a veces es, como digo yo, el hecho de hablar para mal, cuando salió para los casos de queratocono, este famoso lente mixto que tenía un borde blando y un centro rígido, y se llamó generalmente Saturno por el anillo, y uno decía, pucha, qué bien que anda esto. Claro, el confort era mejor porque era un lente de gran diámetro, y todos pensábamos, los profesionales, antes de probarlo, me voy a quedar más de una vez yo o el paciente con la parte del medio en la mano y el otro lado el anillo va a salir volando. Los fabricantes decían que no, obviamente en el mundo no terminó sin tener éxito porque pasó exactamente lo mismo. El lente salía a la parte rígida del centro con la blanda, a su vez había gran problema para limpiarlo porque un borde era blando, otra parte central era rígido, los líquidos no eran compatibles entre sí, pero bueno, así van apareciendo ahora mezclas de material, y para dar una introducción general, en el otro va a entrar hasta que yo, de muchos años después que yo me muera, seguirán apareciendo materiales. Muy bien, en esencia, el equipamiento del gabinete, como va a incluir acá, lo vamos a ver seguro más adelante. ¿Por qué? Porque hay sutiles diferencias que mejor dar la introducción general. Con respecto a la imagen, es la parte tal vez más importante a tener en cuenta en pediatría, por eso acá un poquitito me voy a detener. Si nosotros investigamos con primates, porque es el animal más parecido para hacer la investigación, obviamente es muy caro para investigar, por eso cuando ustedes a lo mejor leen algún tratado o alguna bibliografía, van a ver que se experimenta en la parte ocular, tanto en chanchos como en gatos.
chanchos. ¿Por qué? Porque anatómicamente hablando, el ojo del chancho es el más parecido al ojo humano, anatómicamente, fisiológicamente nada que ver. Por eso todos los residentes de primer año practican cirugía de cataratas o lo que sea en ojos de chancho. Andan mangueando todos los carniceros de su barrio los ojitos para poder hacer la cirugía. Pero fisiológicamente hablando, el ojo del gato es el más parecido al ser humano. Anatómicamente no tiene nada que ver, hay gatos hasta que tienen muchos de ellos iris, digamos, pupilas no circulares, sino ovales, etcétera, etcétera, pero fisiológicamente sí. Así que al pobre gatito siempre lo usamos para investigar fisiológicamente con electrofisiología, y ahí se confirmó la ambliopía por exanopsia, cuando se hicieron la tarsorrafia a los gatitos, ya se les pusieron los párpados y se descubrió de que aparecía esa ambliopía que no tenía solución. Pero al margen de eso, volviendo al primate, que es muy parecido al ser humano, tenemos muy pocos cromosomas de diferencia, la parte de la visión está en el lóbulo occipital. Y acá va la primera aclaración, como decimos siempre. Sí, pero no es tan así. Tenemos lugares sucedáneos de visión que solamente se manifiestan cuando el área original o primaria de la visión no funciona. También un paréntesis corto. ¿Esto cuándo se descubrió? A finales de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Venían combatientes que por alguna razón de metralla o de explosión habían perdido el lóbulo occipital, o sea, no solamente los huesos, sino parte del cerebro que se veía. Por las vueltas de la vida no se habían muerto, todos los profesionales decían, bueno, no sé cómo este tipo está vivo, pero seguro va a estar ciego. Y oh surprise, después que sobrevivía, el tipo se terminaba viendo bultos, formas y qué sé yo, entonces dijeron, bueno, acá hay algo extraño. Bueno, ahí se investigó y se descubrió años después, o se confirmó, que existen centros sucedáneos de la visión. De la misma manera, solamente a dato informativo, gracias también a esa Segunda Guerra Mundial, se aparecen los materiales nuevos de los lentes de contacto. O sea, las cabinas de los aviadores, que en la Primera Guerra Mundial eran de vidrio o lo que fuera, ya eran de un plástico que se llamaba plexiglas, que era muy transparente y muy lindo. Y cuando tenían el combate y entraba la persona, como diría el bruto, un cacho de plástico en el ojo, se veían que como estaban muy adentro, no se podía operar en esa época, no producía ningún problema, o sea, era histocompatible. Entonces, los fabricantes de lente de contacto de esa época dijeron, bueno, si un cacho de plástico adentro del ojo, como diría el bruto, no hace nada, flotando menos que menos. Y usaron ese acrílico para fabricar los primeros lentes de contacto. Bien, ahora bien, el ser humano no ve con los ojos, ve con el cerebro. Y esto es lo importante en pediatría, porque si los primeros años de vida el niño no ve bien, no va a ver bien en toda su vida. Como digo siempre, salvo que alguno haya concurrido a alguna de estas charlas, porque lógicamente ahí lo va a ver, esta es una manera didáctica para demostrarle que nosotros no vemos con los ojos, sino que vemos con el cerebro. Acá teóricamente nadie vería nada, hasta que yo analizo que este es un galgo que está mirando por arriba de su lomo. Acá tiene la naricita, el ojo, el hocico, la parte de la espalda, la convexidad, una pata trasera, la otra pata trasera, la cola que le cuelga, el típico abdomen cóncavo y el tórax convexo, una pata delantera y otra pata delantera. Ahora supongo que todo el mundo lo ve. Están todos silenciados, si hay alguien que no lo ve, es porque no le está funcionando muy bien el cerebro. Muy bien, continuamos. Entonces, cuando uno habla de una adaptación en lente de contacto, no importa que sea pediatría o que sea geriatría o que sea lo que sea, evidentemente yo necesito dos cosas, una solución mecánica y una solución refractiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una perfecta relación mecánica con respecto a la curva de la lente de contacto y la cara anterior de la córnea. Y como contrapartida, que la corrección, la graduación, como diría doña Rosa, el aumento que tiene la lente, sea el correcto para que el paciente pueda deambular. Y estas dos son excluyentes, no me sirve una o la otra.
para hacer un poco más ameno la charla. Es como cuando viene el paciente al control, ¿qué tal? ¿Cómo anda con la lente? Ah, usted no sabe, bárbaro. Resulta que veo en el último piso enfrente de mi casa cómo camina una cucaracha. La verdad, una visión, parezco que fuera Superman. Y bueno, ¿y cuántas horas por día lo está usando? Ah, más de 3 minutos ni mamado, porque esa piedra no me la aguanto. Como contrapartida al revés. ¿Cómo anda con los lentes? Ah, 12 horas por día, aunque 14. Muy bien. ¿Y cómo? No, no veo un corno, lo digo yo, porque me parece que el aumento lo hizo mal, doctor. Entonces, a eso vamos con esto. Si yo hablo rápidamente, no importa que sea pediatría o lo que fuera, una lente bien adaptada tiene que tener un buen centrado, tiene que tener un ligero movimiento. El movimiento estará relacionado con que si la córnea es más tórica o menos tórica, si la tensión palpebral es mayor o menor, pero la lente no está como si fuera una ventosa, sino que tiene ese ligero movimiento. Muy bien. ¿Cuáles son entonces los problemas de adaptación? Los problemas de adaptación pueden ser solamente dos: una lente demasiado floja o una lente demasiado ajustada. Obviamente, una lente demasiado ajustada, si uno ve que el paciente mueve el ojo para arriba, para abajo, para la izquierda, y la lente no se mueve, va acompañando el movimiento del globo ocular, y no hay que hacer ninguna imagen fluoroscópica ni nada por el estilo. Pero cuando la lente está ligeramente floja, o ligeramente ajustada, y ahí sí les va a poder servir estos tips. Y digo porque estos tips, porque en nuestro país mucha gente que adapta lentes de contacto, para mi gusto profesional, lamentablemente, no utiliza o no tiene lámparas de hendidura o biomicroscopio, como lo quiera llamar. Esa gente en líneas generales suele adaptar más que nada lentes blandas, por eso van a venir estos tips. Y obviamente la otra opción es que la lente mecánicamente estuviera bien, pero que lo que había hecho hace unos segundos atrás, que lo que no funcionaba era el poder o la potencia de la lente. Entonces, la evaluación mecánica. Si yo voy a evaluar mecánicamente las lentes, obviamente voy a tener que la lente esté bastante centrada, que tenga un ligero movimiento. Los reflejos normales y claros, acá me refiero a los que practican la retinoscopía. Si yo hago una retinoscopía sobre un lente de contacto colocado y realmente la lente no está ajustada, voy a ver que esos reflejos son, digamos, tan normales y claros como antes. Las imágenes CAI claras es el otro tip que le estaba diciendo para ustedes. Para el que no tiene una lámpara de hendidura, si usted pone en el queratómetro o el oftalmómetro, como lo quiera llamar, a un paciente que le adaptó un lente blando, va a ver que las imágenes K, al decir K, me refiero K y contra K, horizontal y vertical, desde el nombre que usted desea, o K y K', se van a ver claras. Obviamente, el radio de curvatura no va a ser el de la córnea, la diferencia astigmática también va a ser menor, porque lógicamente la lente tiene su espesor, pero va a aparecer, como digo didácticamente, un ojo como que si no tuviera nada puesto por delante de la córnea. Y obviamente esa superficie anterior la voy a ver ópticamente correcta, no la voy a ver deformada, la voy a ver. Y el paciente va a reportar tener una visión clara, no va a tener por qué tener ningún síntoma de una lente ajustada o de lo que sea. Muy bien, entonces, la integridad corneana. Obviamente yo tengo que verificar, cuando el paciente viene al control, dos cosas: si hay un edema o si hay un puntillado. Obviamente, verificar si hay un puntillado, en el buen sentido, no es poner un cohete en la luna, ¿no es cierto? Si bien utilizamos el microscopio, realmente con una lámpara de Barton o con una lupa y fluoresceína, podemos ver un puntillado, porque usted va a instalar la fluoresceína y va a aparecer ese puntito, como ese sarampión, como decía un alumno mío, en la córnea, de que ya es un signo realmente de hipoxia más que importante. Pero el edema es lo que produce anteriormente a este problema. Y hay que tener en cuenta que existen edemas de adaptación. Ustedes lo saben, los que se dedican a lente de contacto. Los que no, por más que sea un niño en vez de un adulto, existe el edema. La diferencia es que el edema de adaptación, en esencia, es un edema epitelial, mientras que el edema, digamos, de una lente ajustada, es un edema ya estromal. ¿Y cómo lo verifico?
Y la manera más sencilla, obviamente, si usted no tiene lámpara hendidura, no tiene nada, es directamente con una linterna y una luz blanca. Usted le va a tapar un ojo al paciente, le va a apuntar la luz hacia un ojo y va a ver que el paciente va a reportar ver una luz blanca con un aro de color. Generalmente los edemas epiteliales tienen un aro amarillo. Y a lo mejor algún otro aro paralelo medio naranja. Cuando usted le apunte el ojo a un paciente, le diga ¿qué ve? Ve una luz blanca y un aro amarillo, un aro rojo, un aro verde, un aro azul, un aro naranja, y está a 2 nanosegundos realmente de hacer la úlcera por hipoxia, así que sáquenle la lente. Lo que pasa es que también el paciente va a reportar una serie de síntomas, obviamente. Entonces, la evaluación refractiva, obviamente, por excelencia para todos los que ejercen la contactología, es la sobrerefracción. Le voy a colocar un más 0,25, menos 0,25, más 0,50, menos 0,50, según donde estén parados, para ver si el paciente ve nuestro famoso y gran antiguo amigo mejor, igual o peor. Pero obviamente existen métodos un poquitito más precisos, ¿no es cierto? Que es hacer una retinoscopía sobre lente de contacto. Obviamente al tomar la agudeza visual voy a estar orientado más o menos si, hablando mal y pronto, me quedé corto o me pasé la estación. Pero indudablemente cuando llego al final y tengo que utilizar ya test de afinación, porque a una persona es muy probable que si usted le pone un más 0,25, menos 0,25, le reporte ver igual, no mucho mejor, o a lo mejor le reporta ver mejor cuando realmente no lo necesita. Por ejemplo, si usted pone un valor negativo mayor a una persona joven, va a compensar mediante la acomodación esa visión y le va a reportar que ve, como diría el bruto, más mejor. Pero por más que vea más mejor, está hipercorregido. Entonces, tenemos que usar un test de afinación, que el test de afinación por excelencia es el llamado rojo-verde o test bicromático. Otra aclaración, otro tip para los que no tienen experiencia. Una de las cosas me dice, sí, profe, pero resulta que yo tengo un chico que aparte de usar lente de contacto es daltónico, como dice la mamá. Realmente, sabemos de llamar discromatopsia, ¿no? Pero no importa. Digamos que Dalton hizo mucho éxito como la fábrica Gillette. No hablamos de hoja de afeitar, hablamos de Gillette, no hablamos de discromatopsia, hablamos de daltonismo. Demos ese mérito al señor Dalton. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no pasa nada. O sea, el test bicromático está basado en la refracción del haz visible que entra al ojo humano. Por lo tanto, va convergiendo más cercanamente o más alejadamente de un punto del eje principal. Entonces no tiene nada que ver si la persona ve o no ve los colores. Obviamente, cuando usted le ponga el test bicromático, como que usted ve, usted acá tiene un fondo rojo y un fondo verde, y el paciente dice, no, yo veo uno marrón y el otro parece medio gris. Bueno, perfecto. Si el marrón es el rojo, ¿ve más negra la letra que están sobre el fondo marrón o más negra las que están sobre el fondo gris? Esto por hacer un ejemplo exagerado. Entonces, aunque uno tenga ese problema de visión de los colores, el test bicromático funciona perfectamente. Y obviamente para afinar los cilindros tenemos los cilindros cruzados, que lógicamente nos van a dar la afinación tanto del eje como de la potencia cilíndrica, eso con respecto a la corrección previa adaptación, porque muchas veces se esferiza, digamos, realizamos la esferización del cilindro y colocamos una lente esférica pura, y ni hablar en los lentes gas permeables, que obviamente en líneas generales son lentes esféricas, no quiere decir que no haya lentes tóricas, pero en las lentes blandas también podemos usar eventualmente también una lente tórica, pero la afinación de los cilindros se deben hacer con cilindros cruzados. Ahí no creo que haya muchas opciones más. Muy bien, entonces, para el paciente, sobre todo comodidad. ¿Por qué? Yo a un adulto le puedo explicar, mire, usted tiene un problema, tiene una córnea muy deformada, tiene que usar un lente de los llamados rígidos, lo más probable es que por 1, 2 semanas, a veces 3, le va a molestar un poco, pero si usted pone su colaboración, lo más probable es que va a ver bárbaro y va a estar chocho. Tenga que tener en cuenta que si se levanta un poco de viento con polvillo, cómprese un anteojo de sol, porque eso le va a hacer llorar. Y usted un adulto lo puede convencer. A un chico, donde le coloques un lente y sáquemelo, 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 no lo vas a convencer que se banque ni ese día la lente, 1 hora. Por eso a veces
en pediatría en chicos muy pequeños y a veces empezamos muchas veces con lente blanda, que a lo mejor no es la solución terapéutica ideal, y una vez que pasan unos meses pasamos al chico a la otra lente. Entonces, cuando hablamos de los problemas de la lente ajustada, hablamos de los síntomas. Obviamente, la lente va a tener un centrado perfecto. No se va a mover, obviamente, porque está ajustada. Cada vez que parpadee, el paciente va a ver que dice, sí, veo un poco mejor, un poco peor. Realmente no hay sobrecorrección clara. ¿Qué significa? Que ustedes que le van a poner el más 0,25, el menos 0,25, el más 0,50, menos 0,50, no, veo mejor con este, se lo cambian, se lo vuelven a poner, no, veo mejor con el otro, y pueden estar toda la tarde que no van a tener una sobrecorrección muy clara. El paciente va a decir que está viendo la bibliografía, el marco teórico dice acuoso, realmente lo que dice es que está viendo como si, yo le digo, como si la habitación estuviera llena de humo. Eso me dice, como si hubiera niebla. Bien, ¿por qué? Porque ya tiene un edema de adaptación, obviamente, o de mala adaptación en este caso. Si yo hago la queratometría, ahora tengo una lente blanda, voy a ver que las miras están muy distorsionadas, y que a su vez me aumentó el valor cilíndrico. Y me aumentó, me refiero a que, lógicamente, como la lente está ajustada y se dobla, antes tenía una diferencia astigmática de 1, 2, 3 dioptrías, y ahora tengo más de lo que tenía sin la lente de contacto colocada. Con lo cual, obviamente, no es así. La lente de contacto, salvo en algunos astigmatismos con lente extra delgada, siempre cuando coloco una lente de contacto, la diferencia que se ve en la cara nueva óptica va a ser menor a la diferencia astigmática, a lo sumo igual, pero nunca mayor. Y lógicamente, si voy a hacer una retinoscopía, voy a ver una imagen muy pobre, muy apagada, con falta de luz, con falta de vida, como digo yo. Muy bien. Ahora, si yo hablo del síntoma de lente floja, ustedes van a tomar la bibliografía, van a ver que una lente que tiene excesivo movimiento y esto, y hay epífora, para los que no saben, el ojo que llora, etcétera, etcétera, y siente como un cuerpo extraño, y como digo yo, bla, 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 bla. Nadie, ningún ser humano sobre la Tierra tolera una lente floja. Es como tener una basura en el ojo. El tipo viene, sáquemela, sáquemela, sáquemela. Hablamos de la imagen fluoroscópica, de ese toque central y todo lo que le enseñaron, sí. Solamente usamos una lente floja de ese nivel cuando somos estudiantes en contactología, que nos ponen una lente floja a propósito para que todos nuestros compañeros vayan viendo con la lámpara de Barton y la fluoresceína cómo hay el toque central. Lloramos como enanos y si tenemos docentes que lo pueden realizar, se compadecen de nosotros y nos ponen una anestesia tópica para que por lo menos podamos bancar la lente de contacto. Muy bien. Obviamente, es intolerancia, el síntoma por excelencia. Es verdad, el marco teórico, si usted toma la bibliografía de los síntomas de lente floja, le va a decir esto, lo otro, pinchazo, fotofobia, epífora, pero realmente una lente floja no se la banca nadie. Mientras que una lente ajustada se la banca todo el mundo. Problemas de confort, obviamente. Acá, digamos, tenemos casi o prácticamente lo mismo que podemos tener en un adulto. Vieron que les dije que iba a ir rápido. Yo puedo que una lente molestarme ahora que está bien adaptada, no está ni ajustada ni floja, porque la lente está rota, porque tiene un cuerpo extraño pegado, porque quedó jabón o espuma de jabón, hoy hacemos la diferencia por el jabón líquido, no me enjuagué bien y quedó en la mano, nicotina, que por más que esté en pediatría también está, ahora le voy a decir por qué, solución hipotónica o hipertónica, y acumulación de mucosa. La nicotina, ¿por qué? Porque, no sé, cuando yo le da un lente de contacto a un bebé, todavía no consigo que ningún bebé se coloque los lentes de contacto. Así que se lo coloca el papá, la mamá, la tía o quien sea, que si es fumador o fumadora y tiene a veces nicotina pegada en los dedos cuando le coloca, cuando toca el lente para limpiarlo, obviamente la nicotina queda pegada en la lente y les puedo asegurar que arde, como dirían los cordobeses, un montoso. No, 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 no. Solución hipotónica y hipertónica, lamentablemente siempre la quiero sacar de las charlas, pero lamentablemente todavía hoy en día en muchos lados hay gente que sigue utilizando solución salina casera. Esa solución que se prepara con agua destilada y una pastillita de cloruro de sodio que se diluye. Y claro, nunca va a salir con la concentración que tiene que estar, o la pastillita está un poco golpeada en el frasco, o cuando ponen la solución salina esa marquita se le fue borrando con los años, entonces tiene más solución salina y menos pastilla, o viceversa, y cada vez que esa solución tiene mayor o menor concentración, o sea, es hipertónica o hipotónica,
a dato informativo para los que no lo saben, cambia la curvatura de la lente de contacto. Si no, agarra una lente de contacto blanda, colóquela en agua sola y va a ver cómo le cambia la curvatura. Y la acumulación de mucosa, obviamente, la mucosa es una de las capas que tenemos en la lágrima. Recuerde que tenemos una capa acuosa, una capa lipídica y una mucosa, que es la que se adhiere a la córnea y que lógicamente muchas veces hay que frotarla para sacarla, aunque hoy en día existen productos, pero por lo menos saber limpiar o tener bien limpia la lente. Esto va comentando a que no todos los problemas de confort es por una lente floja, ¿me explico? Sino que hay otras causas. Función binocular, cuidado. Acá también hago un parate en el vuelo supersónico. Para todos los que ejercen la optometría, obviamente esto es una verdad de perogrullo, pero los que ejercen la contactología sin haber hecho optometría, una de las cosas que tienen es que yo tomo la agudeza visual de un ojo, me da 10 décimas o 20-20, según lo que ustedes utilizan, el otro ojo 10 décimas o 20-20 y pongo ambos ojos 10 décimas o 20-20. Lo que pasa es que existe la supresión. Un chico puede tener 10 décimas de un ojo, 10 del otro, o 20-20 y 20-20, según trabajen a 6 o a 3 metros, y por más de que está con los dos ojos abiertos, está viendo con uno solo. La única manera de poder valorar la función binocular es con la valoración de los test de estereopsis, que existen dos test, uno del TIP, un test que distribuye una empresa europea, bueno, que ahora quebró, que se llamaba TIPMUS Eurocom, llamado el test de la mosca, porque en la primera página hay una mosca con las alas levantadas, entonces usted le coloca al niño el anteojo que viene polarizado para hacer esto, y la mosca levanta las alas, el niño agarra las puntitas de las alas, y el test de Random no tiene eso. Para mí, Random es mucho mejor, porque lógicamente no tiene nada, son cuadraditos al principio, o sea que el chico tiene que, si a mí me responde un chico, una estrella, un cuadrado y qué sé yo, estoy seguro que la está viendo, porque sin el anteojo no se ve nada. Si usted le dice a un chico, fíjate la salita de la mosca y pellizcala, y el chico te hace así, y nunca sabés si realmente las vio, o como vos dijiste pellizcar, el chico dijo, ah, yo voy a pellizcar, porque acá este señor ya me metió un dedo en el ojo, ya me hace llorar, no sea cosa que no le pellizque la mosca y encima me cae una cachetada. Pero bueno, los dos test sirven. ¿A qué grupo se consideran niños? Obviamente, generalmente son las bases de la pediatría. Uno dice que los niños son niños desde el nacimiento hasta la pubertad. Entonces, en contactología pediátrica, siempre digo lo mismo, es correcto hasta la pubertad, y bueno, realmente un poquitito más, ¿no? Por más que sea hasta la pubertad, que podemos discutir, yo creo de que la pediatría hasta los más o menos 18 años. ¿Qué pasó? Ah, Joana tocó la cosita. Muy bien, pero sí dividimos a los chicos en tres grupos, que esto tiene otra razón de ser. En los chicos de los recién nacidos hasta los 2 años, de 3 a 5 años o más de 5 años. Entonces, ¿por qué? Y en esencia, fundamentalmente dos cosas. La razón son, primero por razones de maduración. Vuelvo a repetir, el que ya está acá, que veo algunos apellidos que ya están cancheros, esto a mucho no le va a servir, pero para la gente joven sí. ¿Qué es lo que sucede? Una de las cosas es radiaciones clínicas y maduración. Para los que no saben, un chico no ve 10 décimas o 20-20, vuelvo otra vez, desde toda su vida. Hasta que no llega la hemetropización, que estadísticamente hablando, como marco teórico, está entre los 6 y 8 años, ningún chico llega a ver el 20-20. Entonces, ¿qué pasa? Es normal, por ejemplo, que un chico de 3 años tenga una agudeza visual de 20-40, para los que usan décimas de 5 décimas. Y no es que tenga un problema. Sobre todo esto a veces nos pasa porque me vienen mamás que dicen, mire, yo me hago lente de contacto con una persona y le hice revisar a mi hijo y me dijo que está muy mal, que ve, mire, ni el cartel ve. Claro, lógico, no ve porque la maduración, como vimos al principio, nosotros nos vemos con los ojos, vemos con el cerebro, y esto, como digo yo, no es un juego de palabras. Si en los primeros años de vida las neuronas sensoriales no reciben imágenes nítidas didácticamente, no se forman los centros sensoriales de la visión. Entonces, ¿qué? Como digo también para que nos entendamos, un bebé nace con brazos y piernas, pero ningún bebé camina a los 5 meses. Y no es que el bebé nació paralítico. Esperemos que llegue a la maduración, en este caso,
motora o sensorio-motora para que camine. Las razones clínicas obviamente están relacionadas con todo esto y obviamente por razones de colaboración. ¿Por qué por razones de colaboración? Porque evidentemente yo a un bebé no le voy a dar opciones de te voy a colocar la lente hoy, mejor mañana, etcétera, etcétera. Como diría el bruto, lo vamos a agarrar entre cuatro, sobre todo los que no tienen experiencia, y le van a colocar la lente de contacto. Uno podrá usar un blefarostato de otra manera, etcétera, etcétera. De la misma manera que a un chico de 6, 7 años hay que explicarle de una manera, de la misma manera que a un chico de 14 años la colaboración es perfecta. Y no solamente hablemos para colocar el lente de contacto. Yo los invito a que ustedes puedan sentar en un oftalmómetro, en un queratómetro, una lámpara de hendidura, en un OCT o lo que se le ocurran, o un autorrefractómetro a un chico de 1, 2 o 3 años. Lo más probable es que no lo puedan hacer. Entonces, ¿cuándo se indica la contactología en niños? Obviamente existen un montón de indicaciones, pero indudablemente lo más importante es la prevención de la ambliopía, lo que yo le decía al principio. No vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Entonces, obviamente, una de las cosas más importantes en la parte contactológica es una relación excelente entre el médico oftalmólogo, el optometrista, pediátrico, lo que quieran, con el optómetra, con el contactólogo. Porque, mirá, ya que lo vas a dormir, lo vas a operar, ¿por qué no me dejas que haga la retino? Y de esa manera ya lo tengo al chico con el valor final, y así mil cosas. Y a veces damos valores más altos o menos altos por otras causas y no porque tengan necesariamente un problema visual, y ahí hablamos no en contactología, sino en la indicación de un anteojo, por ejemplo. Muy bien, entonces, siempre digo, hay que recordar estas dos frases. Por un lado, que el niño no es un enano, y por otro lado, que el niño no es un adulto a escala. Ya hace muchos años la biología, en este caso la medicina, dijo evidentemente estamos matando un montón de chicos, esto de dividir un adulto por 4 no es negocio, vamos a crear algo nuevo, un clínico nuevo que se dedique a chicos y que lo llamó pediatra. Y bueno, obviamente un pediatra puede atender a un adulto, pero no viceversa. Entonces, ¿se acuerdan que al principio le dije el equipamiento del profesional lo vamos a dejar para el final? Claro, acá se complica por lo que se había dicho antes. Estas refinadas técnicas que puede usar un adulto de tener un, no sé, un autorrefractómetro o una adaptación para un topógrafo computarizado, etcétera, etcétera, vayan a meter a un bebé ahí adentro. Por eso siempre hago el chiste tonto cuando salió el Hubble por primera vez, que es ese telescopio que nos deja ver otras planetas o planetoides o lo que fuera en otras galaxias. Cuando lo pusieron ahorita todo muy lindo, pero increíblemente el señor de la NASA que tenía que hacer el cálculo del espejo, le pifió óptica geométrica básica. Tuvieron que mandar años después otro cohete con un espejo para cambiarlo. Por eso salía el chiste de que le tomábamos la agudeza visual y el pobre Hubble no podía ver ni el cartel que tenía a 6 metros. Muy bien, entonces, algunas recomendaciones. Primero, juegue con el niño entre comillas, no es que usted se vaya a poner a hacer el show del payaso plin plin. Muchas veces, a veces sacarse el guardapolvo, sobre todo cuando ven chicos con muchos tratamientos, el chico ve la bata blanca, como que se infarta. A veces hay que hacer que el chico se haga amigo de los instrumentos. Uno a veces con los años, alguna ventaja de ser viejo tiene que existir, tiene instrumentos que a lo mejor se van rompiendo, no sirven, entonces que el chico lo puede agarrar, lo puede ver qué es lo que sucede, etcétera, etcétera. Hay que jugar con él al principio, tírese al piso obviamente es un recurso didáctico. Hay que hablar el idioma de ellos, que eso va cambiando con los años, a las princesitas que volvieron, antes se fueron, los Power Rangers, los Transformers, Teletubbies ya es viejo. Uno cuando tiene hijos ya sabe de qué hablar, ahora que tiene nietas ya sé el idioma de mi nieta, por ejemplo, volvieron las princesitas. Y los Power Dog son las dos cosas bárbaras, y obviamente Peppa Pig, que es lo top de lo top. Muy bien, entonces, y hay que tener juguetes o elementos que le sean amenos al niño para que se estrese lo menos posible. Existen en Estados Unidos muy de moda estos guardapolvos para la parte pediátrica. Imagínense a esta ballena que le está hablando con este Bugs Bunny. Lo más probable es que Bugs Bunny se convierta en un monstruo con la letra B y el chico me salga corriendo 3 kilómetros. Pero bueno, es valedero. Puede existir algunos guardapolvos, por decirlo de una manera burda, que pediátricamente pueda servir más. Muy bien. Algunas recomendaciones.
Obviamente, si el chico es más grande hay que tratarlo como si fuera un mayor. Los chicos grandes son chicos, no son tontos, ¿eh? Uno a veces cuando ve que hay ciertos alumnos o profesores nobles que le dice, a ver, te voy a poner esta lentecita en el ojito y mirame la letrita. El chico es chico, no es tonto. ¿Por qué letrita, ojito, dedito, parpadito? La lente, el ojo, el párpado. Obviamente, según la edad, hay que adecuar la conversación para que el chico entre en conversación. Un adolescente no le va a hablar de Peppa Pig, ¿no es cierto? Y acá viene una parte muy importante también como tip, que la presencia de los padres muchas veces complica la atención. Hay que seleccionar quién está presente y quién no. Me ha pasado un millón de veces, ahora uno está más viejo, ya más o menos lo ve de entrada, cuando vienen los dos, papá, mamá, a veces viene papá, mamá, el abuela, falta el loro, siempre a la consulta que entre uno solo. Pregunta más o menos quién tiene más aversión o no, pero imagínense cuando ustedes van a colocar un lente de contacto, un chico de 7, 8, 9, 10 años, que por alguna razón hay que colocárselo a esa edad, que está chocho, y cuando me estoy acercando la mamá hace... Y cuando la mamá hizo, el chico cerró el ojo, se tapó, gritó, no, 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 y uno quiere acogotar a la madre, no al chico. Siempre digo lo mismo, en la consulta pediátrica el problema no son los chicos, sino los padres y o acompañantes. Muy bien, entonces, seguimos con algunas recomendaciones. Muchas veces no se puede realizar la prueba de adaptación en la primera visita, cosa que un adulto a uno ni se le ocurre, salvo que sea muy psiquiátrica la persona, ¿no? Hay que tener muchísima paciencia. Utilizar el método de premio y castigo funciona muy bien. Te voy a colocar la lente, tengo un chupetín para vos al final. Te pones a tomar un caramelo, etcétera, etcétera, etcétera. Si es un bebé, que concurra a la consulta luego de una hora de haber tomado la mamadera, y acá yo siempre cuento mi historia, para los que la escuchan, disculpa, para los nuevos sirve. Que claro, yo me especialicé, para los que saben, en contactología pediátrica en Chile. Estuve 2 meses, era el único lugar que atendía pediatría en Santiago de Chile, corría el año 77, o sea que veíamos aproximadamente 30 chicos por día, o sea que en 2 meses vi, como digo siempre, mucho más chicos en esos 2 meses que tardé 5 o 10 años en ver la misma cantidad. Y uno estaba acostumbrado a todo esto. Cuando vine a la Argentina la primera vez, vine una persona que nos derivan más que nada a mi padre, del norte argentino, entonces viene la señora, habían viajado, le digo, bueno, su bebé, más o menos, sí, no, él más o menos me dice, doctor, y sí, a la 1 y a las 4, bueno, mire una cosa, dele la mamadera a las 3 y a las 4 me lo trae. ¿Por qué? Porque si vos le das la mamadera en el momento y el chico cuando llora por el estrés te va a vomitar y te va a quedar tu consultorio con olor a tambo bárbaro. Si le falta, está por comer y hace 3 horas que no come, está llorando porque el estrés del hambre también lo complica. Entonces más o menos una hora está más aletargado, etcétera, etcétera, y uno puede trabajar mejor en el bebé. No eran las 4, eran las 5 y media apareció la señora que venía con la hermana, el bebé, los llantos se escuchaban desde 3 cuadras del consultorio. Le digo, señora, veo, ya está llorando porque tiene hambre. Me dice, no, disculpe, ¿sabe lo que pasa? Me dice que mi bebé no tomaba mamadera, yo le daba la teta. Entonces, hasta que fuimos a la farmacia, compramos la mamadera, me explicaron, y la señora me explicaba todo en lujo de detalle, y a mí se me caía la cara, las orejas y todo. Claro, si el doctor le dijo, dele la mamadera, en esa época, 40 y pico de años atrás, no se discutía. A partir de eso, por eso siempre cuento esto como experiencia. Si usted toma teta o mamadera, bueno, una hora después de la teta me lo trae. Algunos colegas me dicen, pero seguís contando eso, si quedaste, no, no quedé muy mal, era falta de experiencia, y la idea cuando uno es un buen docente es poder transferir la mayoría de experiencia para que ustedes, los nuevos, no metan. Muy bien, entonces, en los bebés, ¿qué es lo más usual? Y lo más usual, obviamente, es la corrección de la faquia postquirúrgica, esa catarata congénita que se opera, que hoy en día, Dios gracias, cada vez se opera más tempranamente, se están operando bebés de 30 días, 30, 45 días. Antiguamente se decía, no, que esté bien gordito el nene para que pase bien la anestesia, y lo operaban a los 6 meses o al año, y ya el chiquito había hecho una ambliopía refractiva que no la curaba ni Cristo. Bien, pero cuidado con esto. Otro tip para los que recién empiezan. Si ustedes colocan un lente de contacto, suponiendo que le cayera a algún paciente adulto, hoy en día con lentes oculares no lo van a tener que buscar con lupa, que tiene, no sé, una faquia, y le van a colocar un lente, no sé, más 22, y el señor se va a morir con el lente más 22. Pero en pediatría no. Tenemos varias diferencias. Primero, que todos los lentes pediátricos
difícilmente sean menor a 20. Yo le diría que están entre 20 y 30 y en algunos casos más de 30. Con lo cual ya tienen el primer problema, que son que muchos proveedores no tienen lentes positivos de tal alta graduación, sobre todo los de uso permanente. Y la hemetropización, el ojo va creciendo y como va creciendo, muchas veces hay que cambiarle de graduación cada 2 meses. Solamente hay que tener también cuidado en eso, que vamos a ver un cuadro ahora posterior, que también muchas veces se da oclusión. Cuando esa catarata es monocular, se tapa el ojo que está bueno, para que vaya desarrollando los centros sensoriales de la visión del otro ojo. Pero cuidado, si ustedes la oclusión tienen mucho tiempo tapado el ojo sano, no lo hacen como corresponde, me terminan haciendo una ambliopía por exanopsia en el ojo sano. O sea que si van a hacer esto, hablamos siempre de la interrelación perfecta entre el médico u optómetra pediatra. Muy bien, para que ustedes se den una idea, esto está sacado en su momento, lo hizo la universidad en Colombia, y más o menos no desvirtúa la realidad. Un bebé que recién nació puede tener tranquilamente un más 28. Ese mismo bebé, para que se den una idea, al año ya estamos en un valor realmente de 5 dioptrías de diferencia a lo mejor. Y ya al año, ni hablar, a los 6 meses, y al año ni hablar. Entonces, ¿qué pasa? Dice, no, porque pasa que quedó medio amblíope porque no lo operaron bien. No, lo operaron bárbaro. Pero si usted le dejó el lente más 30 hasta el año o 2 años, ya esa edad no tiene un más 30, esa edad tenía un más 15 o un más 20. Lo convirtió en un miope de menos 10 y va a estar amblíope por eso, no porque lo operaron mal. Muy bien. ¿Qué lente debo adaptar entonces? ¿Debo adaptar una blanda de uso permanente? ¿Debo adaptar una lente blanda de uso diario? ¿Debo adaptar una lente gas permeable de alta permeabilidad? ¿Debo adaptar una lente gas permeable de baja permeabilidad? ¿Debo adaptar una blanda de espesor normal? ¿Debo adaptar una blanda extra delgada? Algo raro pasa acá. ¿Y qué pasa? En pediatría, en los bebés sobre todo, adaptamos una lente blanda de uso permanente, pero se la sacamos todas las noches. ¿Vio? Es como pedir un café bien fuerte para ponerle mucha azúcar, ¿no? Pero acá no es así. ¿Qué pasa? El bebé, no sé, en otros países, en otros lugares, duerme cachito durante el día, se le dice muchas veces en el interior peticitos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que cubrir la fisiología corneal de ese bebé. Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente, prefiero un lente de uso permanente, el chico está en vigilia avance, duerme 40 minutos, después anda vago, se duerme 1 hora, pero ¿qué pasa? Como dicen las abuelas, cuando el nene ya hace noche, no, el bebé no, a las 10 se duerme y me tira como hasta las 6 de la mañana, en ese momento los sueños se ven bárbaros, le saco los lentes de contacto, por más que sean de uso permanente, y la córnea tiene una oxigenación mucho mejor, por más lente permanente que haya, que sin nada no es lo mismo que con algo. ¿Bien? Entonces, ¿qué se corrige? Obviamente. ¿Vamos a corregir las miopías y las hipermetropías? No siempre se corrigen. A nadie se le ocurre a un adulto que tiene una miopía de menos 1,50 decirle, no, mire, usted está viendo la mitad o menos del cartel, ¿para qué quiere gastar anteojos, lente de contacto? Siga viendo borroso la vida, para lo que hay que ver. Su señora es media fea también, así que mejor que no la vea, o su marido también es feo, mejor que no lo vea. A nadie se le ocurre eso, ¿correcto? Ahora, en los chicos sí, ¿por qué? Porque los primeros años, muchas veces las miopías bajas no se corrigen. ¿Por qué? Porque las imágenes que llegan al chico, la mayoría de mis chicos, digo mis chicos pacientes, ni manejan autos, ni leen letras subtituladas, ni van al pizarrón, sino que todas las cosas las tienen de cerca. Y esas imágenes que lleguen nítidas al cerebro me aseguran que no se va a amblyopizar nunca. Entonces, antes se pensaba que realmente la miopía o la hipermetropía era lo amblyopizante. Hoy en día se descubrió que el gran problema es el astigmatismo, obviamente. La miopía y la hipermetropía no es que no tienen que ser valores más que interesantes. La curva base, qué fácil, ¿no? Ustedes sientan a un adulto en un queratómetro o en un autorrefractómetro con queratómetro o en un topógrafo y bárbaro, tienen la curvatura. ¿Cómo se toma? A veces los métodos antiguos nos ayudan un montón. Obviamente, el ojo cambia su curvatura durante el desarrollo también. No solamente crece a lo largo, sino que la curvatura se va aplanando. Y al decir métodos antiguos, hablo de imágenes fluoroscópicas. Si van a adaptar lente blanda, existe una fluoresceína, que también esto es como la Gilet, la hoja fritar, que se llama Macroflux, que fue la que más famosa se hizo como nombre, o también la llama, obviamente, físicamente hablando, fluoresceína macromolecular,
Ustedes saben que la fluoresceína es esa sustancia de un color marrón anaranjado o anaranjado parduzco, que cuando se estimula con radiación ultravioleta cambia su coloración a verde brillante. Y ahí vamos a ver justamente si las famosas imágenes fluoroscópicas del libro. Si hay un toque central está flojo, si más o menos está parejito está bien, si tengo todo un toque, si tengo toda una acumulación de fluoresceína en el centro porque está ajustada, etcétera, etcétera. Agudeza visual, fácil, ¿no? Tomen la agudeza visual a un chico de 2 años. Obviamente los optotipos de adultos no funcionan. Entonces, ¿qué usamos? Para los bebés usamos algo que se llama test de mirada preferencial. Yo creo que a lo mejor hay que dar otra clase de criterio de corrección en pediatría y toma de agudeza visual, pero rápidamente. Esto se hace monocularmente y son, digamos, distintos estímulos donde el bebé, desde el bebé, esto dura toda la vida. Prefiere un estímulo de un lado, entonces esas pantallas, esas placas, esas paletas, según el que tenga, figuran atrás cuánto más o menos equivale a su agudeza visual. Obviamente en los niños de 3 años aproximadamente, lo que se utiliza es el New York Flashcard, que son esas cartas que acá se hace a 3 metros, que tienen una casa, una manzana y un paraguas, y lógicamente cuando tienen más de 5 o 6 Pati, años, mañana no importa la hora que lo puedan llevar. a ver, llévenlo mañana en una hora importante. Decía, y los test direccionales, obviamente es ese test direccional de la E, de lo que quieran, y obviamente esto va para adelante o para atrás. Si yo tuviera un chico de 2 años que me interpreta el test direccional, obviamente se lo haría. Obviamente existen cartillas de cerca, de lejos para los niños. Esta cartilla ya con los años, hoy en día mis nietas, yo creo que si les muestro esto que tienen 3 años, no van a tener ni idea de qué se trata. Para los muy jóvenes, antes los teléfonos venían así. Continuamos. Entonces, ya vamos terminando. Para una buena corrección, una excelente retinoscopía, para luego una correcta graduación. Ahí es el método donde no me importa que el paciente me diga si ve bien o ve mal, sino que yo estoy viendo. Y con un excelente grupo de profesionales. Muy bien. Los requisitos para una buena contactología pediátrica, que a veces me preguntan, aunque suene contradictorio, primero atender 1000 adultos. ¿Y esto por qué es? Porque generalmente el que no tiene experiencia, uno lo ve con los profesionales recién recibidos, con los estudiantes, se sientan en los distintos aparatos, vamos a dar el más usado, el queratómetro. Entonces lo sientan y están con el compañero, con el paciente que viene, y dice, che, ¿cuál era la perilla que subía a la mentonera? Che, con esta se hace el foco, va para adelante, con esta trabo, ¿no? Entonces tiene, y para que la mentonera me vaya para adelante y para atrás, es esta fichita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Están luchando con el aparato para después luchar con el paciente. Los chicos que tengan la suerte, si son muy chicos, y que le pongan la pera y la frente, se disocian rápidamente. Entonces, a lo mejor tienen, como digo yo, 1 minuto o menos en tomar la radio de curvatura. Si ustedes ya tomaron 1000 radios de curvatura, ya saben cuáles son las perillas que funcionan, ya saben cómo se puede apuntar el ojo, y no están para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, 2 horas para encontrar el ojo, no para medirlo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, lógicamente, tienen que luchar didácticamente con el niño y no con el aparato. De la misma manera que se hacen 1000 retinoscopías, se hacen 1000 afinaciones esféricas, se colocan 1000 veces un lente de contacto. Porque colocar el lente de contacto a un niño o a un bebé, que se va sin permiso, y claro, si usted coloca el lente de contacto por 4ª vez y se lo tiene que colocar a un bebé, y salvo que sea una gran persona fuera del promedio, lo más probable es que se le complique. Ahora bien, si usted colocó 1000 lentes de contacto, y lógicamente al bebé se lo va a colocar 1000 veces más rápido. Ya terminamos, yo estoy en mis tiempos. Estrabismo, otra cosa que uno escucha. La gente dice, no, el estrabismo, lente de contacto no sirve para nada porque realmente el estrabismo, están los primas, están las lentes, etcétera, etcétera. Sí, es verdad. Pero ¿qué pasa? La mayoría o un gran porcentaje de los estrabismos tienen un componente motor y algunos un componente acomodativo no, pero existen pocos, o sea, estrabismos, pero los hay, son los convergentes, donde son todos debido a un componente acomodativo. Entonces, de la misma manera que yo puedo haber metido la pata en el año 78 con el bebé de la mamadera, acá tenemos una nena con una linda endotropia que es puramente acomodativa, y acá la tengo con el lente de contacto. Si ven los reflejos corneales, ven que está perfectamente centrada. Y ahora que me vengan a decir, perdón, que me vengan a decir que el lente de contacto no sirve para ningún estrabismo. ¿Bien? Continuamos, y ya vamos terminando.
casos especiales. Obviamente, las aniridias, el chico que nace sin iris, el albinismo, los chicos que nacen con albinismo, que obviamente siempre van a tener un nistagmus, como digo yo didácticamente. Chico albino sin nistagmus no es albino. La microftalmía, que ahí va a ser más que nada estético, obviamente, porque no es solamente un ojo chico, más que nada va a ir una cascarilla. Los leucomas, todo ese ojo blanco, el entropion, las distrofias corneales, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá rápidamente, como digo siempre, acá hay una foto de, bueno, de estos grandes problemas que pueden producir, acá las lentes de contacto, pero por acá tengo una foto, bueno, acá tengo una pupila que está fuera del centro, una ectopia corneal, o como la quieran llamar, acá la tenemos, digamos, corrida un poco para el otro lado. Acá tenemos, bueno, problemas de las vías lagrimales, acá obviamente el lente de contacto no va a tener que ver, pero acá tengo una aniridia, un ojo que nació sin iris. Obviamente voy a colocar una lente protésica, que va a ser una lente con o sin graduación, con un iris artificial. Obviamente van a tener todas las inyecciones conjuntivales que se les ocurran, pero a esta foto quería ir. Esta foto, fíjense, acá ven el borde de la lente de contacto y ven como todos los vasos cuando llegan acá, de este lado, como dicen los chicos, nota más, che fue. No es que acá justo se profundizan los vasos de la parte superficial a la profunda. Acá fíjese que esta lente está presionando, está ajustada, por decir de una manera burda, en la parte escleral, y fíjese cómo está comprimiendo estos vasos o estos capilares superficiales. Muy bien, estas son cosas, vamos rápidas, congénitas, donde voy a tener que colocar, obviamente, lente de contacto, distintas fotos de estrabismo, distintos tumores, obviamente un leucoma, que evidentemente el chico a veces por estética, aunque sea, le colocamos un lente de contacto para que no lo carguen en el colegio. Bueno, acá tenemos un orzuelo. Acá tenemos estos tumores típicos que realmente son con restos de embrionarios. Acá tenemos un bebé con una catarata congénita, como, claro, lógicamente, cuando ya es tan profunda, aunque sea muy bebé, la vemos a simple vista, no hace falta hacer el fondo de ojo del recién nacido. Nuestra hermosa y querida CPG, o conjuntiva pilar gigante, nuestro querido pterygion y pingécula anterior, y acá vemos lentes antiguos que hoy en día no se ve, pero para que ustedes sepan, porque a lo mejor les puede llegar apareciendo alguno, hoy en día ya la mayoría no utiliza los números de los fabricantes de los lentes, pero este lente obviamente, que en vez de tener 14 meses de uso o 12 meses, tenía 5 años, donde todos los depósitos tienen todos los colores habidos y por haber, y el número se ven los depósitos proteicos, y acá otra salvedad. Sí, son proteínas por el color marrón, pero realmente son proteínas desnaturalizadas, o sea, la proteína per se es transparente. Si no, cuando hacemos un análisis de sangre, un proteinograma, no habría que teñir la sangre del paciente, el plasma del paciente. Lo que pasa es que cuando la proteína se desnaturaliza, deja de ser transparente y toma esta coloración amarronada. Entonces me dicen, sí, el lente tiene depósitos proteicos, profesor. Digo, ¿cómo ve los depósitos proteicos que son transparentes? Distinto es depósitos proteicos desnaturalizados. Muy bien, entonces yo dije que íbamos ya terminando, nos queda la colocación y la extracción. Como digo siempre, cuando es muy pequeño, ya sea bebé o muy chico, siempre existe, entre comillas, un médico en la familia. Siempre hay alguien que se la maña, que tiene estómago, etcétera, etcétera. Hay que buscarlo y explicarle cómo se coloca y cómo se quita la lente. Si es más grandecito, enseñarle a colocar con mucha paciencia. Yo les puedo asegurar, y no miento, que tengo chicos de menos de 4 años, porque todavía no los cumplieron, que se colocan y se quitan lente de contacto, que uno no lo puede creer. Es verdad, no son la mayoría, pero de entrada no digan, ¿cuántos años tiene? 4. No, mire, le voy a enseñar a usted, porque el nene o la nena esta no va a aprender. Recuerde, como digo siempre, acá el fin justifica los medios. Hay gente que también los veo. Debe colocar el pulgar en el párpado inferior, eso no importa porque no parpadea. El dedo índice hacer fuerza contra la parte ósea, de tal manera que no pueda cerrar el ojo. Y si el papá agarra todo dedo, le coloca el lente y ya está. Si el chico da la vuelta carnero, tira el lente para arriba, abre el ojo y se lo coloca, mientras no dañe el ojo, acá el fin sí justifica los medios. Macanudo. Entonces, como dije, cumpliendo con los tiempos que me han otorgado, por la atención recibida, muchísimas gracias.